Buenas tardes para todos los participantes. Esperamos que tengamos éxito con esta sesión en la que vamos a hablar de la métrica sigma en la fase analítica del laboratorio clínico. Aunque es un poco extraño no poder ver las caras y no poder interactuar con las miradas, pues el chat está abierto y la idea es que podamos interactuar a través del chat. Vamos a hablar entonces hoy de la métrica sigma en la fase analítica del laboratorio clínico. Aquí, en esta primera diapositiva, he colocado una distribución gaussiana con un desempeño 6 sigma y acá en la campana de Gauss en verde y acá en esta parte, en la campana de Gauss en azulito, una distribución gaussiana con un desempeño sigma de 3 sigma. Y aquí un gráfico de sigmometría analítica en donde podemos ver varios puntos que representan desempeños analíticos de varios mesurandos en el laboratorio clínico. ¿Y por qué he colocado acá una distribución gaussiana? Pues porque la métrica sigma tiene todo que ver con una distribución gaussiana. La métrica sigma se deriva a partir de una distribución gaussiana. Y esta parte en donde vemos acá esta cola de la distribución, o esta parte en la que vemos acá la cola de la distribución, lo que nos indica es las partes por millón de oportunidades que están saliendo de un límite de tolerancia del proceso. Partes por millón o también porcentaje de errores o porcentaje de defectos. Ok. ¿Es vigente la métrica sigma en el laboratorio clínico? Pues sí, no solamente es vigente la métrica sigma en el laboratorio clínico, sino que es vigente en general en todas las actividades de la vida, porque la métrica sigma es una herramienta que nos permite cuantificar los errores y sobre todo nos hace visible errores que cuando yo los trabajo en una forma de escala de 1 a 100 se hacen invisibles a nuestros ojos. Entonces, siempre que existan errores, habrá una aplicación de la métrica sigma que permita controlarlos. La métrica sigma obviamente no nació en el laboratorio clínico, nació en la industria, con otras aplicaciones, y realmente en el laboratorio clínico lleva relativamente poco tiempo, 20, 30 años de auge la métrica sigma, pero siempre definitivamente podremos aplicar la métrica sigma a cualquier proceso y a cualquier actividad en donde nos interese medir y nos interese medir errores y que nos permita y que haya necesidad de mejorar los procesos. Ok, si yo ingreso la palabra sigmametric, en Google, yo voy a encontrar rápidamente que tengo 85 millones de resultados y de enlaces que puedo tener acerca de la métrica sigma. Cuando yo digo analítica del sigmametric, pues voy a tener mucho menos, claro. Obviamente las aplicaciones directamente en la fase analítica son más pequeñas, pero vemos también que realmente hay una gran cantidad de resultados en Google. Ahora, yo digo geometría, que sería la palabra equivalente en español, encuentro 2.390 resultados. Claro, las publicaciones son más en inglés, definitivamente. Y si digo sigmametría analítica, pues voy a encontrar un poco menos. Vemos acá que con sigmometría analítica tengo cerca de 828 resultados y que acá con sigmametría 197 resultados. Entonces, pues esos indicadores de Google nos permiten a nosotros visualizar qué tanto un concepto, una palabra se está moviendo en el mundo. Entonces, pues vemos que sí que la métrica sigma sí la podemos ver que está muy vigente. Pero a través del chat, por favor, cualquier inquietud. Ok, entonces la métrica sigma
tiene todo que ver con tres aspectos fundamentales. Uno, la escala. La escala. Normalmente nosotros trabajamos con escalas de 1 a 100, es lo más usual, pero la escala en la métrica sigma es diferente. Tiene que ver con errores o con defectos y tiene que ver con límites de tolerancia. En la ecuación original industrial hablaba de que el límite de tolerancia es el límite de tolerancia del proceso, es decir, qué tantos defectos puedo permitir, qué tantos errores puedo permitir en mi proceso. Y los errores estaban definidos o por la variabilidad que tenía la producción o por un sesgo que pudiese tener la producción. Entonces, esta es la ecuación original de la métrica sigma, que como les decía, pues no nació en el laboratorio clínico, sino que nació en la industria. Hablemos de la escala. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que entender cuando trabajamos con la métrica sigma es que la escala ya no es de 1 a 100. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de 98% de cumplimiento, 97% de cumplimiento, 80%, 70%, o de incumplimientos, 3% de incumplimiento, 5% de incumplimiento. Cuando trabajamos con la métrica sigma, lo primero que tenemos que entender es que la escala cambia de 1 a 100 a una escala de 1 a 1 millón. Por eso es que cuando nosotros hablamos en términos de la métrica sigma, vamos a hablar en términos de partes por millón o hablamos de defectos por millón. En general, cuando hablamos de la métrica sigma, hablamos de defectos por millón de oportunidades o partes por millón de oportunidades. Entonces, eso es fundamental, que podamos determinar, bueno, ya no vamos a hablar de un porcentaje, vamos a convertir la escala mentalmente, la escala ya no va a ser de 1 a 100, sino la escala va a ser de 1 a 1 millón. Ok, errores o defectos. Entonces, ¿qué es un defecto? El defecto lo define el dueño del proceso. Entonces, si yo soy el dueño del proceso y yo determino que esto es un defecto, pues eso es lo que yo voy a considerar como un defecto. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, ¿qué se considera un defecto en la producción de un par de zapatos? Que los cordones no ajusten bien, que la suela de los zapatos no esté adecuada. El dueño del proceso es el que tiene que determinar esto es un defecto y estos son los defectos que se van a contabilizar y que se van a contar y que se van a medir. Si yo considero que defecto es que la suela del zapato no esté bien pegada, pues eso es lo que yo voy a contar y eso es lo que yo voy a medir durante mi proceso. La puntualidad, o sea, ¿qué es un defecto en términos de puntualidad? Si yo digo tengo una cita a las 6 de la tarde y si llego a las 6:10, ¿eso es un defecto? ¿O voy a determinar que hay un límite de tolerancia? Más o menos como en la universidad, que uno decía, le doy 10 minutos al profesor o pueden entrar los alumnos 10 minutos después de que empiece la clase. Entonces, hay un límite de tolerancia que pueden ser 10 minutos y defecto o error va a ser a partir del minuto 10. Entonces, aún a pesar de que la persona puede que no llegue a las 6 en punto y que llegue a las 6:02, pues de repente hay un límite de tolerancia que permite que esa persona puede llegar 10 minutos antes o 10 minutos después. En términos específicos del laboratorio clínico, lo que vamos a tener son los errores totales máximos permisibles o los APS, porque APS significa Analytical Performance Specification, especificación de desempeño analítico. Y este término APS es más usado en Europa, de hecho en la página web de la FML, que es la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, utilizan mucho esta sigla, esta expresión APS, Analytical Performance Specification, o nosotros más o menos más de este lado del mundo de América usamos más el total error allowable o el error total máximo permisible, pero son sinónimos definitivamente.
Entonces, cuando yo selecciono ese error total máximo permisible, lo que estoy haciendo es caracterizando o definiendo qué es un error o qué es un defecto, porque tengo que entender que pueden haber varios errores totales máximos permisibles y que de hecho en la literatura pues hay varias opciones para poder seleccionar los errores totales máximos permisibles. Miremos esta tabla, ¿cierto? En esta tabla tenemos algunos mesurandos: ALT, albúmina, triglicéridos, amilasa, creatinina, colesterol total. En esta columna tenemos errores totales máximos permisibles o Analytical Performance Specification, APS, que están determinados por CLIA. CLIA es una organización estadounidense que desde hace muchos años dio unos límites analíticos de desempeño que se usan mucho en Estados Unidos. De repente sería mucho más en Estados Unidos porque de pronto en otras partes del mundo usamos mucho más errores totales máximos permisibles o Analytical Performance Specifications derivados de variabilidad biológica, del estado del arte, de repente de otras fuentes. Entonces, por ejemplo, para ALT, si yo tengo un 15% de error total máximo permisible, eso es, ¿qué significa? Que todo lo que en ALT tenga un error de medición superior a 15%, eso es lo que yo voy a considerar un defecto. Que si el error de medición es 5%, eso yo no lo considero un defecto. El error total máximo permisible es el equivalente al límite de tolerancia, entonces yo voy a aceptar 15% como error total máximo permisible, como sus palabras lo indican. Pero hay otras fuentes de error total máximo permisible o de APS, de Analytical Performance Specification, como son los datos publicados en la Sociedad Española de Química Clínica. Aquí encuentran la bibliografía y están los links de las páginas si ustedes quieren verificar esta información o quieren revisar las especificaciones analíticas de desempeño para otros analitos, otros mesurandos. Acá entonces tenemos que, por ejemplo, para ALT, para especificaciones deseables derivadas de variabilidad biológica de la página que está del listado que está en la página de la Sociedad Española de Química Clínica, pues vamos a tener que es 27.48, como ustedes ven, casi el doble de lo que determina CLIA. Pero tenemos acá, bueno, y para especificaciones óptimas tendríamos 13.7. Pero tenemos también que la FML, la European Federation of Laboratory Medicine, la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, tiene una página, tiene pues sí, una parte en su página web en donde están los datos de variabilidad biológica actualizados. Y de hecho, pues es altamente recomendable que vayamos más a los datos de variabilidad biológica de la FML. ¿Por qué? Porque de hecho la FML tiene pues casi un eslogan que dice que la base de datos de variabilidad biológica está viva, is alive, the biological variation data is alive, porque los están alimentando continuamente con los trabajos que están saliendo y con las publicaciones e investigaciones que se están haciendo. Ellos van actualizando constantemente estos datos de variabilidad biológica. Por eso es que realmente podemos encontrar diferencias entre lo que está en la página web de la Sociedad Española de Química Clínica y los datos de variabilidad biológica o de errores totales máximos permisibles derivados de variabilidad biológica de lo que está en la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que para ALT un laboratorio podría escoger un error total máximo permisible de 15% o de 27.48% o de 13.7% o de 24.5% o de 16.3% o de 8.2%. Obviamente, ¿quién define cuál es ese límite de tolerancia del proceso? El dueño del proceso, el dueño del proceso en el laboratorio clínico, en el área de química, en el área de inmunoensayo, en el área de inmunología, en el área de coagulación, en el área de hematología, pues habrá un equipo de trabajo que determinará cuáles son esos límites de tolerancia o esas especificaciones analíticas de desempeño que no se pueden superar. Para albúmina, por ejemplo, tenemos por CLIA 8%,
por variabilidad biológica de lo que tenemos en la página de la Sociedad Española de Química Clínica, 6%, 4% o 20%. Y por la FML vemos que hay bastante diferencia en estas especificaciones. Entonces, pues la idea es que entendamos que quien determina el límite de tolerancia o quien determina qué es un defecto es definitivamente el dueño del proceso. Ok, es muy importante entender que un error de medición no necesariamente es un defecto en la escala sigma, porque yo siempre voy a tener errores de medición. No existen en el laboratorio clínico pruebas o resultados que tengan errores de medición cero, porque siempre habrá un nivel de imprecisión asociado a la medición. Y por más que controlemos las condiciones, también es esperable que haya sesgos entre cambios de lote, entre cambios de calibradores, entre cambios de operario, entre cambios de turno, después de un mantenimiento. Solo que esos sesgos, obviamente, combinados con las imprecisiones y variabilidades normales y esperables del proceso, pues combinados nos van a dar un error de medición. Y esos errores de mediciones son los que yo determino como límites de tolerancia. Por ejemplo, decíamos en este caso, para albúmina, CLIA dice que 8%, por especificaciones deseables de variabilidad biológica de la FML sería 3.6%. Entonces, lo que significa que un error de medición no es necesariamente un defecto en la escala sigma, es que en albúmina yo me podría permitir un error de medición de 2% o de 2.5%, pero no más de 3.6% si escojo esta opción. Si escojo esta opción de especificaciones deseables derivadas de variabilidad biológica según la base de datos de la FML, pues yo no voy a tolerar defectos, errores de medición superiores a 3.6%, pero errores de medición inferiores a 3.6% sí los voy a aceptar. Ese es el límite de tolerancia que mi laboratorio ha determinado. Entonces, importante entender que los errores de medición siempre están presentes en el laboratorio clínico y que no porque haya un error de medición, porque existen, eso no es un defecto en la escala sigma. Un defecto en la escala sigma es cuando mis resultados están superando esos errores de medición que yo he definido como máximos permisibles. ¿Y qué es esto que les estoy enunciando acá? Solo es un defecto si supera el error de medición definido como máximo permitido. Ok, entonces ahora miremos acá y entendamos que el hecho de que yo tenga un error de medición máximo permisible más grande, como en el caso de CLIA, que en general son los que se usan en Estados Unidos, que son más grandes, o que yo use un error de medición más pequeño, pues eso no va a hacer que el desempeño del proceso sea diferente, solamente va a lucir diferente. Si yo me coloco o le coloco a mi proceso un error total máximo permisible muy grande, pues yo voy a tener la sensación de holgadez, y es lo que pasa cuando yo tengo errores totales máximos permisibles muy grandes, como los derivados de CLIA, por ejemplo, y luzco con unas métricas sigma muy altas. Cuando yo tengo un error total máximo permisible un poco más moderado, pues no luzco tan holgado. Entonces, es muy importante entender que dependiendo del error total máximo permisible que yo determine para cada uno de los análisis en mi laboratorio, mis pruebas obviamente van a lucir más holgadas o menos holgadas con respecto a la métrica sigma. Siempre debemos analizar muy bien cuál es ese error total máximo permisible, comparar un poco el estado del arte, cómo están los errores totales reales en otros laboratorios que usen las mismas metodologías y los mismos sistemas de medición que yo utilizo, con la idea de que yo no voy a tener errores de medición muy holgados que no le exijan nada a mi prueba. Ok, ya directamente en el laboratorio clínico, nosotros vemos que con las gráficas integradas de control de calidad, esto que estamos viendo acá es una gráfica integrada de control de calidad,
con las gráficas de control de calidad integral de control de calidad, yo puedo deducir de un golpe de vista la métrica sigma de un proceso. Vamos a analizar esto. Esto que vemos acá es que es de la vida real, es una prueba de desempeño de una prueba, y yo puedo ver que tengo unos límites de tolerancia del proceso. Aquí, debajo de estas líneas, puedo ver que está el valor diana. El valor diana es lo que en inglés llamamos el target value, es decir, es lo que yo debo esperar que obtener en estas mediciones. Y a ese valor diana yo le sumo el error total máximo permisible, o el APS, la especificación de desempeño analítico, y le resto ese error total máximo permisible en porcentaje, y eso me va a dar esto que me está señalando este corchete en azul, que es el límite de tolerancia del proceso. Entonces quiere decir que mis mediciones para este analito, para este mesurando específicamente, deben estar entre 33.73 y 45.63. Ahora, lo que yo estoy viendo acá señalado con el corchete rojo es la gráfica de Levi-Jennings. Muchos laboratorios clínicos solamente usan gráficas de Levi-Jennings y otros usan de repente gráficas de Levi-Jennings y aparte gráficas de error total. Pero particularmente yo recomiendo que nosotros podamos integrar las gráficas de Levi-Jennings y las gráficas de error total en una sola gráfica como esta, que la denominamos una gráfica integrada de control de calidad. Y una gráfica integrada de control de calidad básicamente es una gráfica de Levi-Jennings que yo meto dentro de la gráfica de error total. ¿Y esto qué ventajas me da? Esto fundamentalmente me da la ventaja que yo puedo mirar cómo es el desempeño estable de mi proceso, que es lo que me muestra una gráfica de Levi-Jennings comparado con el límite de tolerancia del proceso. Ahora, en una gráfica de Levi-Jennings, lo que yo tengo realmente es una distribución gaussiana en forma horizontal. Es decir, que esto, 1, 2, 3 desviaciones estándar que tengo acá, lo que me están mostrando, si yo hiciera una representación gráfica, yo estaría imaginando que esto sería una gráfica de una distribución gaussiana. Entonces, acá yo puedo deducir cuál es la métrica sigma de este proceso, determinando cuántas desviaciones estándar me caben desde la media hasta el límite de tolerancia del proceso más cercano. En este caso, como la media, en este caso 39.44, está ligeramente por debajo del valor diana, entonces me corresponde contar cuántas desviaciones estándar me caben dentro de este límite de tolerancia del proceso. Y yo prácticamente de un golpe de vista lo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 5 desviaciones estándar me caben dentro de este rango de tolerancia del proceso. Entonces, este procedimiento, esta prueba, en este caso, me está mostrando que el desempeño es de 5 sigma. Ahora, cuando los laboratorios no utilizan gráficas integrales de control de calidad y solamente utilizan gráficas de Levi-Jennings, es como si aceptaran que 3 sigma estuviera bien, porque su límite de tolerancia del proceso es más o menos 3 desviaciones estándar, y no implícitamente están aceptando que 3 sigma está bien y ese es el límite de tolerancia del proceso. Entonces, usar gráficas de Levi-Jennings para validar la corrida analítica se convierte en una práctica poco exigente para validar las corridas analíticas. Ok. Se utiliza en la métrica sigma, en la clase analítica, se utiliza una gráfica de sigmometría. Estos son los gráficos de sigmometría, pues que son obtenidos a través de un software de sigmometría que es Siget. En este software nosotros tenemos que este software, cuando yo ingreso los datos, me genera este tipo de gráficas. Esta es una gráfica de sigmometría en donde yo aquí en el lado, en la parte vertical,
estoy midiendo o estoy graficando la inexactitud de la prueba y en el eje X estoy graficando la imprecisión de la prueba. Esta gráfica de sigmometría está dividida en varias secciones que me indican la métrica sigma de acuerdo a la posición del analito o del mesurando. Entonces, por ejemplo, esta zona roja está delimitando las pruebas o la zona en donde estarían desempeños por debajo de 1.96 sigma. En esta zona azul me estaría representando la zona que está entre 1.96 y 3 sigma. Esta zona amarilla de 3 a 4 sigma en esta línea y de 4 a 5 sigma en esta línea. Y aquí en la primera parte en verde de 5 a 6 sigma y acá por arriba de 6 sigma. Cuando yo veo cada uno de estos analitos acá, cada uno de estos analitos, lo que me está representando es cuál es la posición y el desempeño. Porque lo que yo hago acá es que con la imprecisión de la prueba y con la inexactitud de la prueba, la coloco en este gráfico y yo podría deducir, por ejemplo, para este que es un laboratorio o un área de un laboratorio que tiene 38 mesurandos que se les está evaluando el desempeño analítico, puedo ver que tengo uno, que es este, que está por debajo de 1.96 sigma. Puedo ver que tengo 5 mesurandos que están entre 1.96 y 3 sigma. Puedo ver que tengo 16 mesurandos que están entre 3 y 5 sigma. Y puedo ver que tengo 16 mesurandos que están por arriba de 5 sigma. Entonces, de un golpe de vista, yo puedo inferir el desempeño analítico de una prueba o de un área, porque no es solamente una prueba. Como ustedes pueden ver en un gráfico de sigmometría, yo puedo ubicar el desempeño de 10, 20, 30, incluso nosotros trabajamos con redes de laboratorios en donde se coloca la métrica sigma, se grafica la información para 400, 600 mesurandos de diferentes, por ejemplo, de diferentes sedes de una misma red de laboratorios. Ok, ahora veamos un poco y correlacionemos esto con porcentajes. Como les decía, una de las cosas que cambia con la métrica sigma en general, no solamente la métrica sigma en fase analítica, sino en general la métrica sigma en todas las aplicaciones, es que yo ya no trabajo con una escala en términos de porcentaje, sino que trabajo con una escala en términos de partes por millón. Si quiero controlar los errores, entonces me refiero a defectos por millón de oportunidades. Y eso tiene una equivalencia. Esta equivalencia, entonces, por ejemplo, si una prueba es 6 sigma, como en este caso, esta gráfica me está representando una prueba 6 sigma, ¿y por qué esta gráfica me representa una prueba, por qué me representa una prueba 6 sigma? Porque entre la media y el límite de tolerancia del proceso o la especificación analítica de desempeño, me caben 6 desviaciones estándar. Es decir, el desempeño de esta prueba, esta gráfica me está mostrando que una prueba tiene una reproducibilidad tan baja, que su desviación estándar es tan pequeña, que me permite tener más o menos 6 desviaciones estándar dentro del límite de tolerancia del proceso. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 desviaciones estándar. Cuando mi prueba, o en general un desempeño, tiene una reproducibilidad tan alta o una baja variabilidad y tiene un sesgo de 0 en este caso, pues esta gráfica lo que me está mostrando es un desempeño 6 sigma. Ahora, ¿cómo es un desempeño 5? Entonces, bueno, entonces este desempeño 6 sigma corresponde a que aquí en las colas de la distribución me van a quedar 3.4 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que normalmente nosotros consideramos que en una distribución gaussiana yo tengo
el área bajo la curva me representa el 100% de los datos. Y en ese 100% de los datos, lo que yo hago cuando voy a trabajar con la métrica sigma es que ya convierto ese 100% de los datos en 1.000.000 de datos. Y cuando determino los límites de tolerancia del proceso, que aquí los estoy representando por estas líneas verticales en rojo, lo que me está mostrando a mí es que el área que queda acá, el área que queda por fuera de ese límite de tolerancia del proceso, es esta colita de esta distribución gaussiana, y que en esa colita yo voy a tener 3.4 partes por millón, que si yo lo coloco en términos de partes por porcentaje, pues sería equivalente a este 3.4 dividido en 1.000.000, es decir, 0.0000034. Y esta es una de las razones por las cuales trabajar con la métrica sigma me hace visible lo invisible. Porque si yo le digo a alguien, es que usted tiene 0.0000034% de error, me van a decir, pero ¿qué más quiere? Sin embargo, cuando yo llevo eso a una escala de 1 a 1.000.000, pues eso ahora yo ya lo puedo decir, 3.4 partes por millón o 3.4 defectos por millón. Ahora, ¿cómo es la escala 5 sigma? Entonces, en la escala 5 sigma, lo que yo voy a tener acá es que en este rango tolerable del proceso, como la dispersión, vemos aquí la distribución es más grandecita, o sea, es más ancha, entonces en este rango tolerable del proceso ya no me caben 6 desviaciones estándar, sino solamente 5 desviaciones estándar. ¿Eso qué significa? Que entonces la métrica sigma de este proceso es de 5 sigma. Entonces ustedes van viendo que en la medida en que se va aumentando la imprecisión, pues obviamente va disminuyendo la métrica sigma, es decir, que el desempeño no es tan bueno. Ok, entonces, cuando yo tengo una prueba 5 sigma o un proceso 5 sigma, eso significa que en esta colita de la distribución, yo voy a tener 233 partes por millón. Si lo hablo en términos de defectos, entonces diré, tengo 233 defectos por millón. Eso significa. Y eso sería equivalente a un porcentaje exacto de 99.9767%. Claro, si yo digo, yo tengo un proceso 5 sigma con una exactitud de 99.9767, también me dirían, ¿qué más quiere? ¿Cierto? Es muy bueno. Sin embargo, si yo voy a hablar en términos de salud, y fíjense que ahorita con todo esto de la pandemia, yo diría, puedo tolerar 233 falsos negativos por cada millón de pacientes que se les haga la prueba de SARS-CoV-2, seguramente no, ¿cierto? En salud en general, muchos autores dicen que 6 sigma es insuficiente y que en salud se deberían tener procesos con desempeño 7 sigma, porque en salud yo no puedo decir, por ejemplo, me puedo permitir 233 falsos negativos o falsos positivos por cada millón de pacientes evaluados, o puedo permitir 233 errores quirúrgicos por cada millón de cirugías realizadas. En general, para la industria, que es donde nació la aplicación de la métrica sigma, ellos toleran procesos 4 sigma. ¿Y cómo es 4 sigma? 4 sigma entonces está representado acá por esta gráfica, en donde yo voy a tener que dentro de este límite de tolerancia del proceso, la variabilidad la reproducibilidad no es tan alta, ¿cierto? Entonces, la reproducibilidad pues es inferior a 5 o a 6 sigma, y acá en este límite de tolerancia del proceso me van a caber 4 desviaciones estándar, y por eso esta prueba sería 4 sigma. Ahora, cuando yo tengo una prueba 4 sigma, eso significa que en esta colita de la distribución yo voy a tener 6.210 partes por millón o 6.200 defectos por millón. Eso en la escala de porcentaje equivale a 99.379% de exactitud.
Claro, y de repente en nuestra mente está que 99.379 está muy bien, pero cuando yo hablo de 6.200 defectos, pues esto ya es bastante. Y vuelvo al punto, ¿cierto? 6.200 resultados incorrectos, erróneos, nos dan conductas a seguir equivocadas que pueden obviamente afectar la seguridad de nuestros pacientes. Una escala 3 sigma, entonces, está representada acá. Una escala 3 sigma lo que me muestra es que la dispersión es más grande, la dispersión de los datos es más grande y por tanto solamente me caben 3 desviaciones estándar dentro de este límite de tolerancia del proceso. Como vemos, entonces, cada vez me van quedando más datos por fuera de este límite de tolerancia del proceso y en este caso, entonces, lo que yo tengo es que cuando tengo un proceso 3 sigma, eso implica que tengo 66.807 defectos por millón de oportunidades de RAR. Y eso en la escala de porcentaje sería equivalente a un porcentaje de exactitud de 93.31%. Una escala 2 sigma estaría representada por esta gráfica. Ojo que hay muchos laboratorios que trabajan y validan sus corridas analíticas con gráficas de Levi-Jennings con más o menos 2 desviaciones estándar. Cuando yo trabajo y valido mi corrida analítica con más o menos 2 desviaciones estándar, pues estoy aceptando que ese es el límite de tolerancia de mi proceso y que lo acepto bien, que mis pruebas tengan un desempeño 2 sigma. Pero tener un desempeño 2 sigma implica que yo por cada millón de oportunidades de RAR tendría 308.538 errores. Y eso, obviamente, por ejemplo, en términos de salud, decir que tuve 308.538 falsos positivos o falsos negativos por cada millón de resultados entregados, pues sería enormemente grande y esto equivale a un porcentaje de exactitud de 69.14%. Y ya una métrica sigma de 1 significaría que la dispersión es tan grande que solamente me cabría entre la media y el límite de tolerancia del proceso solamente una desviación estándar y eso equivaldría a 691.462 defectos por millón de oportunidades y el porcentaje de exactitud sería solamente 30.85%. Ok, esta es la esencia de lo que es la métrica sigma. Entonces, como les decía hace unos minutos, cuando hablamos de la métrica sigma en general, no solamente en la fase analítica, sino en general en la métrica sigma, tenemos que pensar en 1, la escala. La escala ya no es de 1 a 100, sino la escala es de 1 a 1 millón. 2, la caracterización del error o de defecto. ¿Qué es un defecto? Porque entonces tenemos que entender que un error de medición no necesariamente es un defecto en la escala sigma, porque siempre vamos a tener errores de medición. Un defecto en la escala sigma para el caso de la métrica sigma en la fase analítica, a lo que equivale es a un error de medición. Un defecto será cuando yo supere ese error de medición definido como máximo permisible para mi laboratorio. Ok, veamos nuevamente entonces acá un proceso 6 sigma en donde tenemos esta distribución gaussiana y porque lo que decíamos, ¿cierto? Una distribución, una aplicación de la métrica sigma pues tiene todo que ver con una distribución gaussiana. Y como veíamos acá, yo aquí tengo 6 desviaciones estándar que me caben dentro de este error total máximo permisible. Cuando tengo esta situación, esta colita que tengo aquí, que se sale, en esta colita yo lo que tengo, los datos que tengo acá son 3.4 partes por millón o 0.0000034% de datos. Yo puedo desmejorar el desempeño en términos de la métrica sigma por varias razones. Uno, porque se aumenta la dispersión de los datos, es decir, esta distribución de gaussiana se hace cada vez más ancha, o también porque manteniendo una misma distribución de datos, como lo que vemos acá, ¿cierto? Estas 4 gráficas lo que tienen son la misma distribución, yo tengo un sesgo.
que también es frecuente en el laboratorio clínico. Entonces, si yo acá tengo un sesgo, aquí lo que me está mostrando estas líneas igual son los límites de tolerancia del proceso, acá con un sesgo de una desviación estándar, aquí con un sesgo de 2 desviaciones estándar, acá con un sesgo de 3 desviaciones estándar y acá con un sesgo de 4 desviaciones estándar. En general, entonces, lo que quiero dejar en las mentes es que la métrica sigma se puede afectar, o en general el desempeño se puede afectar, uno porque la imprecisión se hace muy grande y otro porque el sesgo se hace muy grande. Y la combinación de estas dos características de desempeño, sesgo e imprecisión, juntas me van a conllevar a un error de medición. Por eso la fórmula para calcular el error analítico de medición es la constante z que yo estoy utilizando multiplicado por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Entonces, el error de medición engloba dos componentes muy importantes de inexactitud e imprecisión. Ahora, miremos en esta diapositiva cuál es el impacto que tiene escoger el error total máximo permisible o la especificación de desempeño analítico, como dicen los europeos, los APS, en el cálculo de la métrica sigma. Esto pues son datos de la vida real. Si yo tengo un laboratorio que haya escogido su error total máximo permisible como 8%, que les decía que es muy usual en Estados Unidos, y tener en su prueba un sesgo de 0.91 y una imprecisión de 1.43%, cuando hacemos el cálculo, esto nos va a dar que la métrica sigma es 4.96. Creo que no lo coloqué en ninguna diapositiva, pero lo puedo colocar acá. La fórmula con la que se calcula tradicionalmente la métrica sigma es que la métrica sigma es igual al error total máximo permisible menos el valor absoluto de sesgo dividido en el coeficiente de variación. Esa es una forma de calcularlo, ¿cierto? Pero también yo puedo ir a calcularlo a partir de la ubicación en una tabla de distribución normal, como vamos a ver ahorita en un ejemplo. Entonces miremos, con un 8% de error total máximo permisible, pues me da un resultado de 4.96 sigma. Pero si yo tengo un error total máximo permisible de 4%, pues entonces acá me va a dar 2.21. Aquí tengo un error, aquí no es 20, sino 2.06, ¿cierto? Entonces todo cambia, este no lo consideremos. Y acá si tengo 5.4 de error total máximo permisible me va a dar una métrica sigma de 3.14. Si tengo un error total máximo permisible de 3.6 voy a tener una métrica sigma de 1.88. Y si tengo un error total máximo permisible mucho más exigente por especificaciones óptimas de la base de datos de la FML, pues voy a tener una métrica sigma de 0.62. Entonces fíjense que el desempeño es igual, el sesgo es 0.91 para todos los casos, pues es el mismo caso. La imprecisión es 1.43, pero si yo escojo, por ejemplo, bueno, este es un error, aquí realmente es 2.06, pero nos sirve para hacer este ejercicio. Si yo voy a colocarme un error total máximo permisible súper laxo, súper grande, pues pasa más o menos como si yo escojo ropa muy holgada. No es que esté más delgada, ¿cierto? Sino que realmente estoy ocultando un poco la realidad y voy a lucir con una métrica sigma muy alta, como en este caso 13.77, ya les digo que esto es un error, acá no es 20.6 sino 2.06, pero nos sirve para analizar esto. Entonces, por eso es tan importante realmente determinar adecuadamente el error total máximo permisible con el que vamos a trabajar. Acá tenemos un ejemplo con T4 libre. Acá con T4 libre lo que tenemos es en un gráfico de sigmometría, tengo este dato que estoy viendo acá, que yo aquí lo estoy viendo, es el número 54, porque una de las ventajas, por ejemplo, del software Siget que nosotros utilizamos y que está disponible para quienes lo quieran utilizar, es que yo puedo graficar en un solo gráfico de sigmometría 10, 20, 30 hasta 400 mesurandos.
Entonces, acá, específicamente es el caso de T4 libre para el nivel 3, que tiene un error total máximo permisible de 12.05%. Su sesgo es de menos 5.08 y su coeficiente de variación de 2.96. Cuando yo aplico la fórmula, entonces lo que obtengo al hacer el cálculo es que la métrica sigma es de 2.35. Entonces, miremos un poco cómo, de dónde sale ese valor. Entonces, para hablar en términos de los europeos, especificación analítica de desempeño o error total máximo permisible, si es 12.05%, si mi sesgo es de menos 5.08% y mi coeficiente de variación es de 2.96, entonces, como les decía, la fórmula para la métrica sigma me dice que la métrica sigma a este error total máximo permisible, que en este caso es 12.05, y a esto le voy a restar el valor absoluto del sesgo, que en este caso es menos 5.08, y todo esto voy a dividir en el coeficiente de variación, que es 2.96. Entonces, esto, tenemos aquí un error. Tenemos aquí un error. En la fórmula, vamos a dejarlo acá con 2 cifras decimales. Me daría 2.35, que es lo que teníamos en la presentación. Entonces voy a volver a compartir con ustedes. Aquí vemos, entonces en la gráfica de sigmometría, lo que yo puedo ver es que este es el punto de operación, en donde yo aquí estoy representando esta imprecisión de 2.96% y este sesgo de menos 5.08. Y pues en este caso el software me grafica automáticamente la posición, que me muestra acá para efectos prácticos. Los gráficos de sigmometría de un golpe de vista me pueden mostrar que todo lo que está en esta zona azul tiene una métrica sigma entre 1.65 y 3, y todo lo que está en esta zona de 3 a 4 pues va a tener, todos estos puntitos van a tener una métrica sigma entre 3 y 4. En este caso, el T4 libre tiene una métrica sigma de 2.35, todo lo que yo encontrara por esta línea tendría una métrica sigma de 2, y todo lo que yo encontrara por esta línea tendría una métrica sigma de 3. Entonces, en este punto tengo este analito con una métrica sigma de 2.34, que el cálculo pues se hace como lo estamos mirando. El cálculo se hace como lo estábamos mirando acá. Es una fórmula muy sencilla, pues que igual yo la puedo sacar en Excel en general. Pero también, como les decía, hay softwares especializados que me permiten trabajar con hacer estos cálculos mucho más rápido. Ok, quiero mostrarles también esto que es el origen de una distribución gaussiana. Esto es una tabla de distribución normal que está en la mayoría de los libros de estadística, y lo que vemos acá en la columna 1 es Z, que para que quienes lo hayan olvidado, Z es número de desviaciones estándar alejado de la media. Si yo estoy una desviación estándar alejado de la media, lo que yo tengo en el área bajo la curva señalada aquí con la flechita en rojo va a ser el 84% de los datos.
y lo que voy a tener por fuera, es decir, acá después de Z, después de 1, va a ser el 15% de los datos. De acá sale, a través de algunas transformaciones e interpretaciones, análisis de la distribución gaussiana, sale la escala 6 sigma. Me voy a ir a 6 sigma, que es pues lo que más conocemos, pero 6 sigma pues es esto, ¿cierto? Cuando yo tengo una prueba 6 sigma, es decir, que de la media A más Z más 6, yo voy a tener el 99.9999% de los datos. Y lo que me va a quedar en esta colita de la distribución, lo que me va a quedar a mí en esta colita de la distribución, en este caso, va a ser solamente este 3.34. Por eso nosotros hablamos de que 3.4 partes por millón es el número de defectos que se permite en una escala 6 sigma o en un desempeño 6 sigma. Si mi desempeño es 5 sigma, entonces yo lo que voy a tener por fuera de ese límite de tolerancia del proceso, que en este caso es más 5, pues serán casi 233 partes por millón. Y de aquí sale, o sea, yo podría hacer 2 ejercicios. Yo podría venir a una tabla, determinar exactamente cuántas partes por millón tengo de errores y buscar aquí su equivalencia en la columna 1, y eso sería el equivalente a la métrica sigma. O también lo puedo hacer como lo estábamos mirando, aquí en la presentación, y es que puedo tener acá en un gráfico de sigmometría, aplicando la fórmula y teniendo otros cálculos adicionales, puedo tener cuál es el valor de la métrica sigma aplicando la fórmula de error total máximo permisible menos el valor absoluto del sesgo dividido en el coeficiente de variación. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión, en donde hemos resumido cuál es la esencia de la métrica sigma. Muchísimas gracias para todos los asistentes y esperamos vernos nuevamente por este mundo virtual pronto. Muchas gracias.